Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. Roma, una ciudad construida sobre miles de años de historia, pero dentro de ella existe un estado tan pequeño que podrías atravesarlo caminando en pocos minutos. La Ciudad del Vaticano. Y detrás de sus muros, existe una de las colecciones documentales más importantes del planeta. Durante siglos fue conocida como el Archivo Secreto Vaticano, y ese nombre alimentó una pregunta que todavía hoy genera todo tipo de teorías. ¿Qué hay realmente dentro? Pero antes de entrar en las teorías, hay que aclarar algo. La palabra secreto no significaba exactamente lo que hoy pensamos. El propio Archivo Vaticano explica que el término latino secretum estaba relacionado con algo separado, reservado, especialmente para el uso del pontífice y determinados funcionarios. No significaba necesariamente documentos que nadie puede conocer. Sin embargo, durante siglos, el acceso estuvo restringido, y eso hizo que la imaginación comenzara a llenar los espacios vacíos. El archivo moderno comenzó a tomar forma a comienzos del siglo XVII, durante el pontificado de Pablo V. En 1611 comenzó la organización de un nuevo archivo, y en 1612, la institución ya tenía una estructura formal. Con el paso de los siglos fue acumulando documentos procedentes de diferentes oficinas de la Santa Sede. Hoy, la magnitud de esa colección es difícil de imaginar. Más de 600 fondos documentales, y alrededor de 85 kilómetros lineales de estanterías. Parte de la documentación se conserva incluso en un depósito subterráneo conocido como el búnker. Y aquí comienza lo verdaderamente interesante, porque esos documentos no contienen solamente asuntos religiosos. Hay correspondencia diplomática, documentos de gobiernos, registros de tribunales, cartas, manuscritos, documentación de familias aristocráticas, archivos de órdenes religiosas, y documentación relacionada con acontecimientos que cambiaron la historia europea. El propio archivo explica que conserva materiales que abarcan aproximadamente 12 siglos, desde el siglo VIII hasta el XX. 12 siglos de historia, guardados detrás de los muros del Vaticano. Pero hubo un momento en que aquel lugar dejó de ser completamente inaccesible. En 1881, el Papa León XIII abrió el archivo a investigadores, y desde entonces, los historiadores de diferentes países y religiones pudieron consultar parte de sus documentos bajo determinadas condiciones. Entonces, si los investigadores pueden estudiar esos documentos, ¿de dónde viene la fama de que el Vaticano oculta secretos? La respuesta está en algo muy sencillo. No todo está abierto al mismo tiempo. El acceso histórico se organiza por períodos y pontificados. Actualmente, según la información oficial del archivo, la documentación disponible de forma generalizada llega hasta el final del pontificado de Pío XII en octubre de 1958. Eso significa que existen enormes cantidades de documentación posterior que no están disponibles de la misma manera para cualquier investigador. Y ahí aparece una pregunta inevitable. ¿Qué hay en esos documentos todavía no accesibles? La respuesta más aburrida probablemente sea también la más razonable. Correspondencia administrativa, información diplomática, documentos personales, asuntos internos de la Iglesia, información políticamente sensible, material que todavía requiere clasificación y conservación. Pero cuando hablamos del Vaticano, la imaginación suele ir mucho más lejos. Algunas teorías dicen que dentro de los archivos existen documentos que cambiarían la historia del cristianismo. Otras hablan de manuscritos prohibidos, textos antiguos supuestamente capaces de cuestionar acontecimientos bíblicos. Y algunas teorías todavía más extraordinarias hablan de información sobre civilizaciones extraterrestres. Pero ninguna de esas afirmaciones está demostrada por la documentación pública disponible, y eso es fundamental. Sin embargo, hay documentos reales dentro de los archivos que parecen sacados de una película. Uno de ellos está relacionado con uno de los personajes más famosos de la historia, Enrique VIII.
También existen documentos relacionados con procesos históricos, conflictos políticos y figuras religiosas que tuvieron consecuencias enormes para Europa. No hace falta inventar monstruos. La historia humana ya contiene suficientes secretos. Y existe otro episodio todavía más extraño. En 1810, durante las guerras napoleónicas, Napoleón ordenó trasladar enormes cantidades de documentos de los archivos papales hacia París. Alrededor de 3.200 cajas de documentos fueron trasladadas. Después de la caída de Napoleón, los documentos comenzaron a regresar. Pero el proceso fue caótico. Algunos documentos se perdieron durante el transporte, otros fueron entregados en lugares equivocados, y algunos fueron destruidos o vendidos como papel debido a los costos y dificultades de la devolución. Pénsalo, documentos con siglos de historia viajan miles de kilómetros. Algunos desaparecen, otros nunca vuelven a su lugar original, y algunos se pierden para siempre. Pero hay otra parte del Vaticano que genera todavía más controversia: el dinero, porque además de sus archivos, el Vaticano posee una institución financiera conocida como Instituto para las Obras de Religión, el IOR, popularmente el Banco del Vaticano. Fue establecido en 1942 y durante décadas estuvo rodeado de controversias financieras. Eso no es una leyenda, es historia documentada. El Vaticano actual también es diferente al de décadas atrás. El IOR afirma haber atravesado un proceso importante de reformas y actualmente opera bajo normas financieras y controles internacionales. Así que nuevamente, tenemos que separar el misterio de la realidad. Porque una institución haya tenido controversias, no significa que todas las teorías que circulan sobre ella sean verdaderas. ¿Qué esconde realmente el Vaticano? La respuesta más honesta es: muchísima historia, documentos que todavía no están disponibles públicamente, documentos perdidos, documentos que sobrevivieron guerras, secretos diplomáticos y miles de historias personales. Pero, ¿existe realmente un documento capaz de destruir la historia del cristianismo? ¿Existe un archivo sobre extraterrestres? ¿Existe una biblioteca prohibida? No tenemos pruebas fiables que permitan afirmarlo. Pero hay algo que sí sabemos: todavía existen documentos que no podemos consultar libremente, y mientras existan puertas cerradas, las preguntas van a continuar. Continuará. Has sintonizado Frecuencia Maldita. En la primera parte vimos algo que parece sacado de una película, un archivo con más de 12 siglos de documentación, cientos de fondos y decenas de kilómetros de estanterías. Pero ahora viene la pregunta verdaderamente inquietante: ¿qué tipo de cosas hay dentro? Uno de los documentos más famosos es el expediente del proceso contra Galileo Galilei. No es una leyenda. El propio Archivo Apostólico Vaticano conserva el volumen del proceso, un documento que registra uno de los conflictos científicos y religiosos más famosos de la historia. Y esto demuestra algo importante. Los archivos del Vaticano no contienen solamente documentos religiosos. También conservan piezas fundamentales para comprender la historia política, científica y cultural de Europa. Pero hay algo todavía más fascinante. El archivo contiene documentos extremadamente antiguos. Entre ellos se encuentra el Liber Diurnus Romanorum Pontificum, que se remonta aproximadamente al siglo VIII. También conserva el llamado Privilegium Ottonianum, fechado en el año 962 y escrito en pergamino con escritura dorada. Son documentos que sobrevivieron guerras, incendios, invasiones y siglos enteros. Y aún así, llegaron hasta nuestros días. Pero cuando hablamos del Vaticano, siempre aparece otra palabra: exorcismo. ¿Tiene el Vaticano documentos relacionados con exorcismos? La respuesta es sí. En 1985, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó una carta oficial recordando las normas de la Iglesia sobre los exorcismos. El documento establece que un exorcismo sobre una persona considerada poseída requiere autorización específica, es decir, la Iglesia realmente tiene procedimientos oficiales relacionados con este tema, pero eso no demuestra que existan fuerzas sobrenaturales. Lo que demuestra es que la Iglesia ha desarrollado durante siglos una tradición para abordar situaciones que sus autoridades consideran relacionadas con el mal. Y esa diferencia
Es fundamental. Y entonces llegamos a una de las teorías favoritas de Internet. ¿El Vaticano sabe que existen extraterrestres? La teoría se alimenta de un hecho real. El Vaticano tiene un observatorio astronómico, la Specola Vaticana. Fue fundada en 1891, y desde entonces, astrónomos vinculados al Vaticano han participado en investigaciones científicas sobre el universo. Esto es completamente real, pero de ahí a afirmar que el Vaticano guarda pruebas de extraterrestres, hay un abismo. No existe evidencia pública fiable que demuestre que el Vaticano posea pruebas secretas de vida extraterrestre. ¿Por qué existe esa teoría? Porque el universo es enorme, y porque la existencia de un observatorio resulta fascinante para la imaginación. Hay otra teoría todavía más oscura, la supuesta existencia de una biblioteca prohibida. Según algunas historias, dentro del Vaticano existirían libros que jamás podrían ser consultados por personas comunes, textos sobre civilizaciones desaparecidas o supuestos evangelios secretos. Pero aquí también hay que separar la realidad de la ficción. El Vaticano posee una enorme biblioteca apostólica con colecciones históricas extraordinarias. Eso es real, pero la idea de una biblioteca subterránea llena de libros prohibidos, que revelarían todos los secretos de la humanidad, no está respaldada por evidencia histórica. Existe una razón por la que estas historias resultan tan convincentes. Porque el Vaticano sí tiene espacios restringidos. El archivo apostólico no funciona como una biblioteca turística. El acceso está reservado a investigadores cualificados. Y cuando existe una puerta cerrada, la imaginación pregunta, ¿qué habrá detrás? Pero existe una explicación mucho más sencilla. Los archivos históricos necesitan conservación, clasificación y privacidad. Algunos documentos contienen información extremadamente sensible, no necesariamente porque escondan una conspiración, sino porque pertenecen a períodos históricos recientes. Durante las guerras napoleónicas, miles de cajas de documentación fueron trasladadas a París. La propia historia oficial del archivo menciona aproximadamente 3.000 cestas de documentos trasladadas a Francia. Algunos materiales no regresaron, otros se perdieron, y algunos terminaron destruidos. Pénsalo, durante siglos, el Vaticano acumuló documentos. Después llegaron guerras, traslados y pérdidas, y aún así, una parte enorme de aquella memoria sobrevivió. Eso significa que quizás el mayor misterio del Vaticano no sea un libro prohibido. Quizás sea simplemente todo lo que consiguió sobrevivir. Después de investigar los documentos y separar las teorías, la respuesta es menos fantástica, pero mucho más interesante. El Vaticano conserva una cantidad extraordinaria de información histórica. Hay procesos judiciales, correspondencia, registros políticos y manuscritos religiosos. ¿Hay evidencia de que el Vaticano esconda pruebas de extraterrestres? No. ¿Hay evidencia de una biblioteca secreta con conocimientos prohibidos? No. ¿Hay documentos que todavía no están disponibles públicamente? Sí. Y quizás esa mezcla entre hechos reales y rumores sea lo que convirtió al Vaticano en uno de los lugares más misteriosos del planeta. Porque cuando una institución tiene más de 1000 años de historia, siempre habrá documentos que todavía no conocemos. Y mientras existan archivos cerrados, siempre habrá alguien preguntando, ¿qué hay detrás de esa puerta? Pero hay algo todavía más inquietante. Los archivos pueden guardar información sobre el pasado, pero no pueden cambiarlo. Y quizás algún día, un documento olvidado revele algo que hoy desconocemos, algo que obligue a reinterpretar un pequeño fragmento de nuestro pasado. No necesariamente una conspiración, quizás algo mucho más humano. El Vaticano no necesita monstruos ni extraterrestres, porque detrás de sus muros ya existe algo suficientemente inquietante. 12 siglos de historia escrita, y todavía no hemos leído todo. Quizás ese sea el verdadero secreto, no saber que el Vaticano esconde algo, sino saber que todavía quedan cosas que no conocemos. Este fue el expediente maldito 023. ¿Qué esconde realmente el Vaticano? La respuesta, quizás esté escrita en algún lugar. Solo falta encontrarla. Fin del expediente 023.